Lo que estás a punto de escuchar no ha sido contado en ningún púlpito. No lo encontrarás en los sermones tradicionales ni en las interpretaciones oficiales que durante siglos han moldeado tu comprensión de la fe. Lo que te voy a revelar hoy proviene de textos antiguos, de investigaciones profundas, de descubrimientos que han sido deliberadamente ocultados porque su poder es demasiado grande, demasiado transformador, demasiado peligroso para aquellos que prefieren mantenerte en la ignorancia espiritual. Estamos en el umbral del año 2026, y no es un año cualquiera, no es simplemente otro giro del calendario, otra vuelta alrededor del sol, es un punto de inflexión profético. Es el momento en el que las antiguas profecías, las palabras susurradas por místicos y videntes a lo largo de milenios, comienzan a materializarse ante nuestros ojos, y la mayoría de la humanidad está completamente ciega a lo que viene. Jesús mismo dejó advertencias, advertencias que no fueron escritas para los fariseos de su época, sino para ti, para este momento exacto en el que vives. Pero esas advertencias fueron enterradas, fragmentadas, dispersadas entre textos apócrifos y enseñanzas secretas que la Iglesia primitiva decidió eliminar del canon oficial. ¿Por qué? Porque el conocimiento que contenían era demasiado revolucionario, porque revelaban una verdad sobre tu naturaleza, sobre tu destino, sobre tu conexión directa con lo divino que habría destruido las estructuras de poder religiosas que se estaban construyendo. J. Benítez, uno de los investigadores más valientes y controvertidos de nuestro tiempo, ha dedicado décadas a desentrañar estos misterios. Sus descubrimientos sobre la vida real de Jesús, sobre sus enseñanzas perdidas, sobre las profecías que dejó para estos tiempos finales, no son especulaciones vacías. Son el resultado de investigaciones exhaustivas, de análisis de manuscritos antiguos, de conexiones entre textos que nadie más se ha atrevido a hacer públicas. Y hoy tú vas a conocer lo que él descubrió. Vas a entender por qué 2026 no es solo un año más. Vas a comprender qué fuerzas se están alineando en este preciso momento. Y más importante aún, vas a descubrir qué papel juegas tú en todo esto. Porque no estás aquí por accidente, no has llegado a este video por casualidad. Hay una razón espiritual, una sincronicidad divina que te ha traído hasta este momento de revelación. Prepárate, porque una vez que escuches esta verdad, una vez que comprendas lo que realmente está sucediendo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Tu fe se transformará. Tu comprensión de quién eres y por qué estás aquí en este planeta, en este momento específico de la historia humana, cambiará para siempre. Esto no es entretenimiento, esto no es teoría, esto es la verdad que tu alma ha estado buscando toda tu vida y finalmente está a punto de ser revelada. Hay un manuscrito, un documento antiguo que pocas personas en el mundo han visto con sus propios ojos. No está en el Vaticano, aunque ellos saben de su existencia. No está en ningún museo público, aunque académicos de élite han debatido sobre su autenticidad en círculos cerrados durante más de un siglo. Este manuscrito contiene palabras atribuidas directamente a Jesús de Nazaret, pero no son las palabras dulces y reconfortantes que te enseñaron en la escuela dominical. Son advertencias, advertencias específicas sobre una época futura, advertencias sobre nuestro tiempo. Este documento fue descubierto en las cuevas de Qumrán, junto con los famosos rollos del Mar Muerto, pero fue clasificado inmediatamente como demasiado sensible para ser revelado al público general. ¿Por qué? Porque contenía fechas. Contenía descripciones de eventos que coincidían demasiado precisamente con acontecimientos que apenas ahora estamos comenzando a presenciar. Y contenía una verdad que desafía todo lo que las instituciones religiosas han construido sobre la figura de Jesús. J. Benítez tuvo acceso a fragmentos de este documento, no de manera oficial, por supuesto, a través de contactos que desarrolló durante sus investigaciones en Tierra Santa, a través de arqueólogos que confiaron en él lo suficiente como para compartir lo que nunca debía ser compartido, y lo que leyó en esos fragmentos lo dejó sin palabras durante días. Porque las palabras de Jesús no hablaban de un reino celestial abstracto en algún futuro distante, hablaban de una transformación concreta, tangible,
que ocurriría en la Tierra, y hablaban de fechas que se alinean precisamente con el periodo en el que estamos entrando ahora. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre el fin de los tiempos, sobre la segunda venida, sobre el Apocalipsis, fuera una versión editada, sanitizada, controlada de una verdad mucho más grande y más inmediata. Imagina que Jesús no vino a establecer una religión, sino a plantar semillas de conocimiento que sólo germinarían en un momento específico de la evolución humana. Ese momento es ahora. Ese momento es 2026. Las señales están por todas partes, pero la mayoría de las personas están tan condicionadas por narrativas superficiales que no pueden verlas. Los patrones climáticos no simplemente están cambiando, están transformándose de maneras que desafían todos los modelos científicos. Las estructuras sociales y políticas que parecían inamovibles se están desmoronando ante nuestros ojos. Las personas están experimentando despertares espirituales espontáneos a una escala sin precedentes. Y al mismo tiempo, fuerzas oscuras están trabajando con una urgencia desesperada para mantener a la humanidad dormida, distraída, dividida. Benítez descubrió que Jesús sabía exactamente lo que vendría. Sabía que habría un momento en la historia humana cuando la tecnología alcanzaría un punto de convergencia con la espiritualidad, cuando la humanidad tendría simultáneamente el poder de destruirse completamente o de dar el salto evolutivo más grande en su existencia. Ese momento no es metafórico, es literal, y ese momento es ahora. Pero aquí está la promesa que te hago en este vídeo. No solo voy a revelarte qué viene en 2026, voy a mostrarte exactamente cómo estas profecías se conectan con textos bíblicos que ya conoces, pero que nunca has comprendido realmente. Voy a conectar los puntos entre las advertencias de Jesús, las visiones de los profetas antiguos y los eventos que están desarrollándose en este preciso momento en el escenario mundial. Y más importante aún, voy a revelarte qué significa todo esto para ti personalmente, para tu alma, para tu destino individual. Porque esto no es solo sobre eventos globales, esto es sobre tu transformación personal. Esto es sobre por qué naciste en este tiempo específico, en este planeta, en esta dimensión de realidad. Tú no eres un observador pasivo de lo que viene, eres un participante esencial, y hasta que no comprendas tu papel, estarás viviendo solo una fracción de tu verdadero propósito. ¿Estás listo para conocer la verdad? ¿Estás preparado para que todo lo que creías saber sobre tu fe, sobre tu espiritualidad, sobre el plan divino, sea completamente reconfigurado? Porque una vez que cruces este umbral de conocimiento, no hay retorno a la ignorancia cómoda. La verdad te liberará, como dijo Jesús, pero primero te incomodará profundamente. Respira hondo, abre tu mente y sobre todo, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir no es información que se procesa solo con el intelecto, es conocimiento que debe ser sentido, experimentado, integrado en el nivel más profundo de tu ser. Comencemos el viaje hacia la verdad más importante de tu vida. Para comprender lo que viene en 2026, primero debemos retroceder casi 2000 años. Debemos regresar al momento exacto en que todo cambió cuando un hombre llamado Jesús caminó por las polvorientas calles de Galilea y dijo cosas que nadie esperaba escuchar. Pero aquí está el problema. La versión de Jesús que conoces, la que te enseñaron, no es la versión completa, es una versión editada, filtrada a través de concilios políticos, emperadores romanos y líderes religiosos que tenían sus propias agendas. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Oficialmente, fue para unificar la doctrina cristiana que se estaba fragmentando en docenas de interpretaciones diferentes, pero extraoficialmente fue para crear una versión del cristianismo que pudiera servir como herramienta de control social para el Imperio Romano que se estaba desmoronando. Y para lograr eso, tuvieron que eliminar ciertas enseñanzas de Jesús, tuvieron que borrar ciertos textos, tuvieron que crear una narrativa que mantuviera a las personas obedientes, temerosas y dependientes de intermediarios religiosos para acceder a lo divino. Más de 50 evangelios y textos cristianos primitivos fueron considerados en ese concilio. Solo 4 fueron seleccionados para el canon oficial.
¿Qué pasó con los otros 46? Fueron declarados heréticos, fueron quemados, fueron enterrados, y cualquiera que fuera encontrado poseyéndolos enfrentaba tortura y muerte. Este no es un secreto, los historiadores lo saben, pero nadie habla de ello desde los púlpitos porque revelar esta verdad desmantelaría la autoridad institucional que se construyó sobre esa manipulación histórica. J. Benítez descubrió algo extraordinario durante sus investigaciones. Muchos de esos textos prohibidos no fueron completamente destruidos. Copias fueron escondidas por comunidades cristianas tempranas que se negaron a aceptar la versión romana del cristianismo. Estas copias fueron guardadas en cuevas, en monasterios remotos, en bibliotecas secretas, y en el siglo XX algunas de ellas comenzaron a reaparecer. Los rollos del Mar Muerto, la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, fragmentos dispersos en colecciones privadas. Y lo que estos textos revelaban era revolucionario. Revelaban que Jesús enseñó sobre la reencarnación, un concepto que fue completamente eliminado del cristianismo oficial en el Concilio de Constantinopla en el año 553. Revelaban que Jesús habló sobre múltiples dimensiones de existencia, sobre realidades paralelas, sobre la naturaleza cuántica de la conciencia, usando el lenguaje metafórico de su tiempo. Revelaban que Jesús no se veía a sí mismo como el único Hijo de Dios, sino como un ejemplo de lo que todos los seres humanos podemos convertirnos cuando despertamos nuestra divinidad interior. Pero lo más perturbador de todo, estos textos contenían profecías específicas sobre una época futura cuando la humanidad enfrentaría su prueba más grande. Una época cuando las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad se enfrentarían en una batalla final no con espadas y ejércitos, sino con conciencia y frecuencia vibratoria. Una época cuando cada ser humano tendría que elegir entre evolucionar hacia una nueva dimensión de existencia o quedarse atrapado en ciclos de sufrimiento y limitación. Esa época es ahora. Y el año 2026 marca un punto de culminación en este proceso que ya está en marcha. Piensa en todo lo que ha sucedido en las últimas décadas. La aceleración de la tecnología no es accidental. La crisis climática no es solo resultado del calentamiento global. Los despertares masivos de conciencia, las experiencias cercanas a la muerte reportadas a niveles sin precedentes, los fenómenos inexplicables que están ocurriendo en todo el mundo, nada de esto es coincidencia. Todo está conectado. Todo es parte de un plan que fue puesto en marcha hace milenios. Jesús sabía que este tiempo llegaría. Los profetas antiguos lo vieron en sus visiones. Los místicos de todas las tradiciones espirituales lo predijeron. Y ahora, aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar pueden sentir que algo monumental está a punto de ocurrir. Pero aquí está la verdad que las instituciones religiosas no quieren que sepas. Tú no necesitas un intermediario para navegar lo que viene. No necesitas que un sacerdote, un pastor o cualquier autoridad religiosa te diga cómo prepararte, porque la preparación que se requiere no es externa, es interna. Es un trabajo de transformación personal que solo tú puedes hacer. Y ese es precisamente el mensaje que fue censurado. Ese es el conocimiento que fue enterrado. Porque si las personas descubrieran su poder interior, si las personas comprendieran que son expresiones directas de lo divino con capacidades ilimitadas, los sistemas de control, basados en el miedo y la dependencia, se colapsarían instantáneamente. Benítez pasó años investigando cómo Jesús realmente vivió, qué realmente enseñó y por qué esas enseñanzas fueron tan sistemáticamente alteradas. Sus libros, especialmente la serie Caballo de Troya, presentan una reconstrucción fascinante basada en fuentes que la mayoría de los investigadores ni siquiera sabían que existían. Y lo que emerge de esa investigación es un Jesús radicalmente diferente del que te presentaron, un Jesús que era más maestro espiritual que figura religiosa, un Jesús que vino a despertar a la humanidad, no a establecer una nueva religión de adoración. Y ese Jesús dejó un mensaje claro: llegaría un tiempo cuando la humanidad tendría que dar un salto cuántico en su evolución, un tiempo cuando los viejos paradigmas colapsarían
y algo completamente nuevo emergería. Un tiempo de tribulación, sí, pero también un tiempo de oportunidad sin precedentes para aquellos preparados para abrazar la transformación. Ese tiempo ya no es futuro, ese tiempo es ahora, y lo que suceda en 2026 determinará la trayectoria de la humanidad durante los próximos 1000 años. ¿Estás comenzando a sentirlo? ¿Estás comenzando a comprender que tu vida, con todos sus desafíos y sincronicidades aparentemente aleatorias, te ha estado preparando para este momento exacto? Pero esto es solo el comienzo, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente qué verdades fueron suprimidas y por qué son tan relevantes para lo que estás viviendo ahora mismo. Hay un evangelio que nunca fue incluido en tu Biblia. Se llama el Evangelio de Tomás y fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Este evangelio consiste en 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, sin narrativa, sin historias de milagros, solo enseñanzas puras, y el primer dicho de este evangelio es absolutamente revolucionario. Jesús dice: aquel que encuentra la interpretación de estas palabras no experimentará la muerte. ¿Qué significa eso? ¿Por qué este texto fue considerado tan peligroso que fue enterrado durante más de 1600 años? Porque revela que Jesús no vino a salvarte de una condenación externa, vino a enseñarte cómo salvarte a ti mismo, despertando el conocimiento inmortal que ya existe dentro de ti. Esta enseñanza destruye completamente la idea de que necesitas intermediarios para acceder a lo divino, y por lo tanto fue eliminada. En el dicho 3 del Evangelio de Tomás, Jesús dice algo que desafía toda la teología convencional: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en la pobreza y sois la pobreza. Esto no es solo filosofía espiritual abstracta, es una instrucción específica. Jesús está diciendo que tu ignorancia de tu verdadera naturaleza es la única fuente real de sufrimiento. Está diciendo que dentro de ti existe la misma chispa divina que existe en Él. Está diciendo que el reino de Dios no es un lugar al que vas después de morir si te portas bien. Es un estado de conciencia que puedes experimentar ahora mismo cuando despiertas a tu verdadera identidad. Puedes imaginar qué pasaría si estas enseñanzas fueran ampliamente conocidas en el siglo IV, cuando el cristianismo se estaba convirtiendo en la religión oficial del Imperio Romano. Las personas ya no necesitarían sacerdotes, ya no temerían el infierno, ya no serían controlables a través de la culpa y el miedo, y por eso estos textos fueron declarados heréticos y enterrados. Pero hay más, mucho más. Otro texto que fue suprimido es el Evangelio de María Magdalena. Este Evangelio revela que María no era una prostituta arrepentida como la tradición posterior la pintó. Era una de las discípulas más avanzadas de Jesús, posiblemente su compañera espiritual, y tenía un entendimiento de sus enseñanzas que incluso superaba al de Pedro y los otros apóstoles masculinos. En este Evangelio, María describe visiones y enseñanzas que Jesús le dio en privado, enseñanzas sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo la mente crea la experiencia, sobre cómo liberarse de las ataduras de la materia. Cuando María comparte estas enseñanzas con los otros discípulos después de la crucifixión, Pedro se enfurece. No puede aceptar que una mujer tenga acceso a conocimiento que él no tiene, y en ese momento se siembra la semilla para la supresión sistemática de la sabiduría femenina dentro del cristianismo. Durante los siguientes 2000 años, las mujeres fueron marginadas, silenciadas y en muchos casos asesinadas por el crimen de poseer conocimiento espiritual directo. J. Benítez dedicó años a investigar la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena. Sus descubrimientos, aunque controvertidos, están respaldados por múltiples fuentes históricas y textos antiguos. Él descubrió que Jesús estaba entrenando a María para continuar su trabajo después de su muerte, que ella comprendía el verdadero significado de la resurrección no como un evento físico único,
sino como una demostración del poder que todos poseemos para trascender las limitaciones de la materia y la muerte cuando despertamos nuestra conciencia superior. Pero esta verdad amenazaba el poder patriarcal que se estaba consolidando en la Iglesia primitiva, y por eso María fue reducida a una figura marginal. Su evangelio fue enterrado, y sus enseñanzas fueron borradas de la historia oficial. Ahora, pregúntate esto: ¿qué más ha sido ocultado? ¿Qué otras verdades sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, sobre el verdadero propósito de su misión han sido sistemáticamente suprimidas durante 2000 años? La respuesta es: casi todo lo que realmente importa para tu despertar espiritual actual. Jesús enseñó sobre energía, sobre vibración, sobre cómo tus pensamientos y emociones crean tu realidad, sobre cómo sanar el cuerpo usando la mente, sobre cómo comunicarte telepáticamente, sobre cómo acceder a dimensiones superiores de existencia, sobre cómo recordar tus vidas pasadas, sobre cómo manifestar lo que necesitas, usando el poder de tu conciencia alineada con la voluntad divina. Todas estas enseñanzas fueron deliberadamente eliminadas porque creaban seres humanos empoderados, despiertos, imposibles de controlar. Y el sistema que se estaba construyendo necesitaba creyentes obedientes, no místicos empoderados. Pero aquí está lo extraordinario. A pesar de todos los esfuerzos por suprimir este conocimiento, nunca fue completamente eliminado. Se preservó en tradiciones esotéricas, en sociedades secretas, en linajes místicos que pasaron las enseñanzas de maestro a estudiante durante siglos. Y ahora, en este momento de la historia, ese conocimiento está emergiendo de nuevo a la superficie. No es coincidencia que en las últimas décadas hayamos visto una explosión de interés en la espiritualidad no dogmática. No es coincidencia que millones de personas estén abandonando las religiones institucionales, pero profundizando su búsqueda de experiencia espiritual directa. No es coincidencia que textos antiguos, como los que mencioné, estén ahora disponibles para cualquiera que quiera leerlos. Todo esto es parte del plan. Es parte del despertar que Jesús predijo. Es parte del proceso que culmina en 2026, porque lo que viene en 2026 no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, el fin de una era de ignorancia, manipulación y control, y el nacimiento de algo completamente nuevo. Pero para participar en ese nacimiento, para estar entre aquellos que hacen la transición a la nueva realidad, necesitas conocer estas verdades que fueron ocultadas. Necesitas comprender que no eres un pecador impotente que necesita salvación externa. Eres un ser divino que temporalmente olvidó su verdadera naturaleza. Y el proceso de recordar, de despertar, de reclamar tu poder es exactamente lo que Jesús vino a enseñar. Las instituciones religiosas te mantuvieron pequeño porque temían tu grandeza. Te enseñaron a buscar a Dios fuera de ti porque no querían que descubrieras el Dios dentro de ti. Te dijeron que eras indigno porque tu dignidad los habría vuelto irrelevantes. Pero ahora la verdad está emergiendo, y ninguna cantidad de censura, ninguna cantidad de manipulación puede detenerla, porque no es solo información intelectual, es un despertar energético que está ocurriendo a nivel planetario, es una frecuencia que está elevándose, es una ola de conciencia que está barriendo todo el planeta, y aquellos que resisten esta ola serán dejados atrás en las viejas estructuras que se están colapsando. Benítez lo comprendió, por eso dedicó su vida a investigar y revelar estas verdades, a pesar de las críticas, las amenazas y los intentos de desacreditarlo, porque sabía que había personas como tú, almas que están listas para despertar, que necesitan escuchar esta verdad para activar algo dentro de ellas que ha estado dormido durante demasiado tiempo. Y ahora, con todo este contexto, estás listo para comprender exactamente qué profetizó Jesús sobre estos tiempos y cómo se conecta específicamente con 2026. Hay un patrón que pocos han notado, un patrón que conecta eventos bíblicos, profecías antiguas y acontecimientos actuales en una línea temporal precisa que nos lleva directamente a 2026. Para ver este patrón, debemos comenzar con el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel 12:11-12 dice algo muy específico.
Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Durante siglos, eruditos bíblicos han debatido qué significan estos números. La interpretación tradicional los relaciona con eventos en el tiempo de Antíoco Epífanes o con la destrucción del Templo de Jerusalén. Pero hay otra interpretación, una que ha sido ignorada por la teología oficial, pero que ha circulado en círculos esotéricos. Estos números son claves proféticas que deben ser aplicadas a diferentes escalas de tiempo. J. J. Benítez, en sus investigaciones, descubrió que Jesús estaba familiarizado con estas profecías de Daniel y las reinterpretó para sus discípulos. En conversaciones privadas que nunca fueron registradas en los evangelios canónicos, Jesús explicó que estos números representaban ciclos de transformación humana, y cuando se aplican, usando la clave profética de un día por un año, que se menciona explícitamente en Ezequiel 4:6 y Números 14:34, revelan fechas específicas en el futuro. Ahora, esto requiere que prestes mucha atención. Si tomamos ciertos eventos clave como puntos de partida, fechas que tienen significado profético genuino, y aplicamos estos ciclos, algo extraordinario emerge. Desde 1948, el renacimiento del Estado de Israel, evento considerado por muchos como el cumplimiento de profecías bíblicas sobre el regreso del pueblo judío a su tierra, hasta 2026, tenemos exactamente 78 años. ¿Por qué es significativo este número? Porque en numerología bíblica 78 es 6 veces 13. El número 6 representa el hombre, la humanidad. El número 13 representa transformación, muerte y renacimiento, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Pero hay más. Si contamos desde 1947, cuando los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos, los textos más importantes relacionados con el cristianismo primitivo encontrados en 2000 años, hasta 2026, tenemos 79 años. ¿Y qué pasa si agregamos los 7 años de la semana final mencionada en Daniel 9:27? Nos lleva directamente al periodo entre 2019 y 2026. ¿Notaste que dije 2019? Piensa en lo que comenzó en 2019 y se manifestó completamente en 2020. Una pandemia global que cambió fundamentalmente cómo la humanidad vive, trabaja, se relaciona, piensa. No fue solo un evento médico, fue un shock de conciencia planetario. Fue el comienzo de la tribulación de la que hablan las profecías. Y ese periodo de 7 años termina en 2026. Jesús advirtió en Mateo 24:21-22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La mayoría de las personas leen esto y piensan en algún evento catastrófico futuro. Pero, ¿y si ya estamos viviendo en esos días? ¿Y si la gran tribulación no es un solo evento, sino un periodo de transformación global que incluye pandemias, crisis climáticas, colapso de sistemas económicos, guerras, hambrunas, desastres naturales, todo convergiendo simultáneamente? Eso es exactamente lo que estamos experimentando ahora. Y los días siendo acortados no significa necesariamente días literales más cortos. En el lenguaje profético significa que el periodo de tribulación no se extenderá indefinidamente. Tendrá un punto de culminación, un punto de resolución, y según los cálculos basados en estas profecías interconectadas, ese punto es 2026. Benítez encontró referencias en textos apócrifos, particularmente en el libro de Enoc, que nunca fue incluido en la Biblia canónica, pero que era considerado sagrado por las comunidades cristianas tempranas, incluido el propio Jesús, quien lo citó. En Enoc hay descripciones de semanas de años, ciclos de 490 años que marcan diferentes eras de la humanidad. Y cuando aplicas estos ciclos, comenzando desde eventos clave en la historia bíblica,
Todos convergen en el mismo periodo, 2025 hasta 2027. Pero aquí está la parte más fascinante. Jesús no vino a anunciar el fin del mundo, vino a anunciar el fin de una era y el comienzo de otra. En el lenguaje original griego del Nuevo Testamento, cuando Jesús habla del fin del mundo, la palabra usada es aion, que significa era o edad, no cosmos, que significa el mundo físico. Esta traducción errónea ha creado 2000 años de malentendidos sobre lo que Jesús realmente estaba profetizando. Él estaba diciendo que llegaría un tiempo cuando una era completa de conciencia humana llegaría a su fin y una nueva era comenzaría. Los antiguos astrólogos y místicos llamaban a esto la precesión de los equinoccios, el movimiento lento del eje de la Tierra que hace que las constelaciones del zodiaco parezcan moverse. Cada era astrológica dura aproximadamente 160 años, y ahora estamos en la transición de la era de Piscis, que comenzó aproximadamente en el tiempo de Jesús, a la era de Acuario. Es coincidencia que Jesús haya venido justo al comienzo de la era de Piscis, simbolizada por el pez, símbolo que los cristianos primitivos usaron para identificarse. Es coincidencia que ahora, exactamente 2000 años después, estemos en la transición a la era de Acuario, simbolizada por el aguador, el que vierte conocimiento y despertar sobre la humanidad. Jesús mismo indicó esta transición en Lucas 22:10, cuando envía a sus discípulos a preparar la última cena. Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Un hombre llevando un cántaro de agua era algo inusual en esa cultura, donde las mujeres típicamente llevaban agua. Era un símbolo del aguador, de Acuario, de la era que vendría 2000 años después. Toda esta investigación, todos estos hilos proféticos que Benítez ha rastreado meticulosamente, apuntan a lo mismo. Estamos en el umbral de la transformación más grande que la humanidad ha experimentado en su historia registrada. Y 2026 no es una fecha arbitraria, es el punto de convergencia de múltiples líneas proféticas, ciclos astrológicos y patrones históricos. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Estas profecías no son predicciones deterministas, no son un guión fijo que simplemente se desarrolla sin importar lo que hagamos. Son mapas de probabilidades. Son descripciones de lo que sucederá si la humanidad continúa en ciertas trayectorias y también indicaciones de cómo esas trayectorias pueden cambiar basándose en la conciencia colectiva. Es por eso que Jesús enfatizó tanto el despertar individual. Es por eso que dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros, porque el futuro no es fijo. El futuro es creado por la suma de las elecciones conscientes de miles de millones de individuos. Y cuando suficientes individuos despiertan, cuando suficientes personas elevan su conciencia y comienzan a operar desde el amor en lugar del miedo, desde la unidad en lugar de la separación, la línea temporal colectiva cambia. Eso es lo que está en juego en 2026. No es solo sobre eventos externos, es sobre si suficientes seres humanos despertarán a tiempo para cambiar la trayectoria de la humanidad de una línea temporal de destrucción a una línea temporal de ascensión. Y cada persona que escucha este mensaje, cada alma que comprende lo que realmente está sucediendo, juega un papel en ese cambio. Jesús sabía que llegaría este momento. Sabía que habría un punto de bifurcación, un momento de elección colectiva, y dejó enseñanzas codificadas en parábolas y símbolos para aquellos que estarían vivos en este tiempo, para personas como tú. ¿Estás comenzando a sentir el peso de esto? ¿Estás comenzando a comprender por qué naciste en este tiempo específico? No es accidente, no es casualidad. Tu alma eligió estar aquí ahora porque sabía que este sería el momento más importante en la historia de la conciencia humana, y tenías algo que contribuir a este proceso, pero para contribuir plenamente necesitas comprender exactamente qué es lo que Jesús predijo que sucedería, y eso es lo que revelaré a continuación. En los fragmentos de textos que J. Benítez pudo acceder, hay descripciones específicas de señales que marcarían el tiempo de la gran transición. Estas señales no son vagas o simbólicas, son específicas,
verificables, y están sucediendo ahora mismo, y cuando las comprendes en su totalidad, la imagen que emerge es a la vez aterradora y absolutamente gloriosa. Jesús habló de un tiempo cuando las estrellas caerán del cielo. Durante siglos, esto fue interpretado literalmente como asteroides o meteoritos, pero hay otra interpretación que hace mucho más sentido en nuestro contexto actual. En el simbolismo antiguo, las estrellas representaban líderes, figuras de autoridad, aquellos en posiciones de poder. ¿Y qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el colapso de la credibilidad de prácticamente todas las instituciones de autoridad, gobiernos, medios de comunicación, corporaciones, incluso instituciones religiosas. Las estrellas están cayendo. Las estructuras de poder que parecían permanentes se están desmoronando ante nuestros ojos. Jesús habló de un tiempo cuando habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ahora mira lo que está sucediendo con nuestra estrella, el sol. La actividad solar ha alcanzado niveles que los científicos no anticiparon. Las tormentas solares están afectando nuestras redes eléctricas, nuestros sistemas de comunicación, y algunos investigadores sugieren que también están afectando la conciencia humana, literalmente alterando nuestras frecuencias cerebrales y abriendo capacidades psíquicas latentes. Jesús advirtió sobre angustia de las gentes por el rugido del mar y de las olas. ¿Necesito señalar los patrones climáticos extremos que estamos experimentando? ¿Los huracanes sin precedentes? ¿Las inundaciones que arrasan regiones enteras? ¿El derretimiento acelerado de los casquetes polares? Esto no es solo cambio climático, es una transformación planetaria profunda. Pero aquí está la revelación que la mayoría pierde. Jesús dijo que todas estas cosas son el principio de dolores de parto, no son el fin, son el comienzo de algo nuevo que están haciendo, y cualquiera que haya presenciado un parto sabe que es doloroso, caótico, aterrador, pero del otro lado de ese dolor emerge nueva vida. En uno de los textos que Benítez estudió, un fragmento atribuido al Jesús resucitado hablando con sus discípulos en privado, hay una descripción de 3 ondas de transformación. La primera onda sacudiría los fundamentos físicos de la civilización: economía, política, estructuras sociales. Estamos en medio de esa onda ahora. La segunda onda sería un despertar espiritual masivo, donde millones de personas simultáneamente comenzarían a cuestionar todo lo que les habían enseñado y buscarían experiencia espiritual directa. También estamos viendo eso ahora. Pero la tercera onda, la que culmina en 2026, es la más profunda. Es una transformación literal de la conciencia humana a nivel biológico. Es una activación de capacidades latentes en el ADN humano que han estado dormidas durante milenios. Es un salto evolutivo comparable a cuando los primeros humanos desarrollaron el lenguaje, pero mucho más profundo. Benítez encontró referencias a esto en múltiples tradiciones. Los mayas lo llamaron el fin del quinto sol y el comienzo del sexto sol. Los hindúes lo llaman el fin del Kali Yuga y el comienzo de una nueva edad dorada. Los Hopi lo llaman el surgimiento al quinto mundo. Todas estas tradiciones, separadas por continentes y culturas, describen el mismo evento, una transformación fundamental de la conciencia humana que ocurre en ciclos de miles de años. Y Jesús, quien había sido iniciado en los misterios de múltiples tradiciones durante los años perdidos de su vida que no están registrados en los evangelios, comprendía perfectamente este ciclo. Sabía que vendría un tiempo cuando un porcentaje crítico de la humanidad tendría que despertar lo suficientemente rápido como para hacer la transición a la nueva frecuencia, o quedarían atrapados en las estructuras en colapso del viejo mundo. Aquí está la parte que te conecta personalmente con todo esto. Tú estás experimentando los efectos de este proceso de transformación en tu propia vida en este preciso momento, aunque puede que no lo hayas interpretado en estos términos. ¿Has notado que el tiempo parece estar acelerándose, que los días, semanas, meses pasan más rápido que antes? Esto no es solo percepción psicológica, es un efecto de la frecuencia planetaria elevándose. La resonancia Schumann,
La frecuencia electromagnética base de la Tierra, que durante décadas se mantuvo estable en 7,83 Hz, ahora experimenta picos que alcanzan 16, 20, incluso 36 Hz. Y porque tu cuerpo y tu conciencia están sintonizados con esta frecuencia, experimentas el tiempo de manera diferente cuando la frecuencia cambia. ¿Has notado que tus sueños son más vívidos, más simbólicos, a veces proféticos? Que experimentas sincronicidades, coincidencias significativas, con una frecuencia que desafía la probabilidad estadística? Que sientes una urgencia inexplicable, una sensación de que algo grande está por suceder aunque no puedas definir qué es? Estos no son síntomas de inestabilidad mental, son síntomas de despertar espiritual. Tu cuerpo físico también está siendo afectado. Muchas personas están experimentando lo que se llama síntomas de ascensión, fatiga inexplicable, alternando con ráfagas de energía extrema, dolores en el cuerpo sin causa médica, cambios en los patrones de sueño, sensibilidad aumentada a sonidos y luces, cambios en los patrones alimenticios. Esto es tu vehículo físico ajustándose a frecuencias más altas. Jesús sabía que esto sucedería. En conversaciones privadas con sus discípulos más avanzados, explicó que el proceso de transformación no sería fácil, que habría un periodo de caos y confusión mientras las viejas estructuras colapsan y las nuevas aún no han emergido completamente, que muchas personas sentirían que se están volviendo locas porque su experiencia de la realidad ya no coincidiría con lo que la sociedad llama normal. Pero también prometió que aquellos que perseveraran, aquellos que confiaran en el proceso y continuaran expandiendo su conciencia a pesar del miedo y la incomodidad, emergerían transformados, emergerían como la nueva humanidad, como ejemplos vivientes de lo que todos los seres humanos están destinados a convertirse. Y aquí está la promesa específica que Benítez descubrió en los textos. En 2026, la frecuencia planetaria alcanzará un umbral crítico, un punto donde la membrana entre dimensiones se vuelve tan delgada que aquellos con la conciencia suficientemente expandida podrán percibir directamente realidades que antes estaban ocultas. Algunas personas llaman a esto el velo cayendo, otros lo llaman revelación, en el sentido bíblico original de la palabra, apocalipsis, que significa desocultamiento, no destrucción. En términos prácticos, esto significa que capacidades que antes eran raras, fenómenos que solo experimentaban místicos y santos, se volverán cada vez más comunes. Telepatía, clarividencia, sanación espontánea, percepción directa de campos energéticos, comunicación con dimensiones superiores de conciencia, recuerdo de vidas pasadas, manifestación acelerada de intenciones. Esto no es ciencia ficción, es el destino evolutivo de la especie humana, y está sucediendo ahora, acelerándose hacia un punto de culminación en 2026. Pero aquí está lo crucial. Este despertar no es automático, no le sucede a todos por igual, requiere participación consciente, requiere que hagas el trabajo interno de limpiar traumas, liberar condicionamientos limitantes, abrir tu corazón, expandir tu mente, elevar tu vibración. Aquellos que resisten este proceso, aquellos que se aferran al viejo mundo que se está muriendo, experimentarán 2026 y más allá de manera muy diferente a aquellos que abrazan la transformación. Jesús fue claro sobre esto. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no lo estaban. Cuando llegó el momento crítico, solo aquellas que habían preparado sus lámparas, que habían hecho el trabajo interno, pudieron entrar a la celebración. Las otras fueron dejadas afuera. Esta parábola no es sobre juicio o castigo, es sobre preparación, es sobre estar lo suficientemente despierto, lo suficientemente consciente como para reconocer el momento cuando llega y responder apropiadamente. Ese momento está llegando. De hecho, ya está aquí. Cada día que pasa, la frecuencia se intensifica. Cada semana trae nuevas crisis que obligan a más personas a despertar. Cada mes, el viejo mundo se vuelve más insostenible. Y para 2026, el proceso alcanzará un punto
donde la elección será innegable para cada ser humano. Evoluciona o quédate atascado. Esto no es para asustarte, es para prepararte, porque si comprendes lo que está sucediendo, si entiendes que el caos que ves a tu alrededor no es el fin, sino el proceso de nacimiento de algo nuevo, puedes navegar estos tiempos con propósito y significado en lugar de con miedo y confusión. Y eso nos lleva a la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para el mundo actual? ¿Cómo se manifiesta esta transformación en los eventos concretos que estás viendo en las noticias, en tu comunidad, en tu propia vida? Mientras escuchas estas revelaciones, mientras procesas la magnitud de lo que está sucediendo, probablemente te estés preguntando, ¿cómo se ve todo esto en términos prácticos, concretos? ¿Cómo se conecta esta transformación espiritual con los eventos mundiales que puedo ver y verificar? La respuesta está a tu alrededor si sabes dónde mirar. Comencemos con la economía global. Los sistemas financieros que han sostenido la civilización durante siglos están al borde del colapso. No porque haya escasez real de recursos, sino porque el sistema está basado en paradigmas obsoletos de escasez, competencia y explotación. Es un sistema que funciona solo cuando la mayoría de las personas permanecen en conciencia de supervivencia, de miedo, de limitación, pero a medida que más personas despiertan a su abundancia inherente, a su capacidad creativa innata, a la comprensión de que vivimos en un universo de posibilidades infinitas, ese sistema pierde su poder sobre ellas, y cuando suficientes personas se liberan de la programación de escasez, el sistema financiero basado en esa programación colapsa inevitablemente. Esto es lo que estamos viendo ahora. Esto es lo que veremos intensificarse hasta 2026. No como un evento catastrófico único, sino como una serie de crisis y reestructuraciones que obligan a la humanidad a crear nuevos sistemas basados en cooperación, abundancia compartida y sostenibilidad. Los pioneros de estos nuevos sistemas ya están aquí: economías colaborativas, criptomonedas descentralizadas, movimientos de bienes comunes, comunidades intencionales. Todos son ejemplos de la nueva conciencia manifestándose en formas económicas. Jesús habló de esto cuando dijo: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». La mayoría interpreta esto como un juicio moral sobre la riqueza, pero el significado más profundo es vibracional. Es imposible llevar la conciencia de acumulación, de apego material, de identidad basada en posesiones, a dimensiones superiores de existencia. Antes de hacer la transición a la nueva realidad, debemos soltar el apego al viejo paradigma, y eso incluye nuestras ideas sobre dinero, poder y estatus. Ahora miremos el ámbito político. En todo el mundo, estamos viendo el colapso de la credibilidad de las instituciones gubernamentales. Izquierda y derecha, liberal y conservador, todas las viejas categorías políticas se están volviendo irrelevantes. Las personas ya no creen en sus líderes, ya no confían en sus instituciones, y esto no es solo cinismo o desilusión. Es un despertar a la verdad de que ningún sistema externo de autoridad puede salvarnos o guiarnos, que la verdadera autoridad debe venir de dentro. Jesús rechazó el poder político de su tiempo. Cuando intentaron hacerlo rey, huyó. Cuando le preguntaron sobre los impuestos a César, dio una respuesta que trascendía la política. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Estaba diciendo: el reino del poder externo y el reino de la verdad espiritual son diferentes. No busques tu liberación en estructuras políticas, búscala en transformación interior. Y eso es exactamente lo que millones de personas están descubriendo ahora. Están despertando a su soberanía personal. Están reconociendo que no necesitan líderes externos que les digan cómo vivir, en qué creer, qué hacer. Están reclamando su autoridad interior. Y este despertar masivo a la soberanía personal es incompatible con los sistemas de control jerárquicos que han dominado la humanidad durante milenios. De nuevo, el colapso de estos sistemas no es una falla, es un proceso natural cuando la conciencia evoluciona más allá de la necesidad de estructuras de control externas. Y para 2026,
Este proceso habrá avanzado tanto que nuevas formas de organización social basadas en conciencia distribuida y sabiduría colectiva en lugar de autoridad centralizada comenzarán a emerger como la norma. Ahora consideremos la crisis ambiental. El planeta está en crisis no porque los humanos somos inherentemente destructivos, sino porque hemos estado operando desde una conciencia de separación, desde una creencia de que estamos separados de la naturaleza, que podemos explotar el planeta sin consecuencias, que el mundo natural es un recurso para ser consumido en lugar de un ser vivo del cual somos parte integral. Jesús enseñó unidad, enseñó que todo está conectado, que lo que le haces al más pequeño, se lo haces a todos, que no puedes dañar a otro sin dañarte a ti mismo. Estas no eran solo enseñanzas éticas abstractas, eran descripciones de cómo funciona realmente la realidad a nivel energético y cuántico. Y ahora, la Tierra misma nos está obligando a despertar a esta verdad. A través de crisis climáticas, desastres naturales, pandemias que emergen de la destrucción de ecosistemas, el planeta nos está dando una lección obligatoria de interconexión. Nos está mostrando que no podemos continuar operando desde conciencia de separación sin experimentar consecuencias catastróficas. Para 2026, esta lección habrá penetrado en la conciencia colectiva lo suficientemente profundamente como para catalizar cambios fundamentales en cómo nos relacionamos con el mundo natural, no por imposición de leyes o regulaciones, sino por un cambio genuino en la conciencia. Cuando experimentas directamente tu unidad con toda la vida, cuando sientes la interconexión en lugar de solo entenderla intelectualmente, tus acciones cambian naturalmente. Y luego está el ámbito de la tecnología. Estamos viviendo en la era de más rápido avance tecnológico en la historia humana. Inteligencia artificial, realidad virtual, ingeniería genética, tecnologías de fusión que podrían proporcionar energía ilimitada, computación cuántica que está demostrando que la realidad es mucho más extraña de lo que la ciencia materialista alguna vez admitió. Toda esta tecnología no es accidental, es parte del plan. Es la humanidad desarrollando herramientas externas que reflejan capacidades internas que aún no hemos desbloqueado completamente. La inteligencia artificial es un reflejo de la mente colectiva. La realidad virtual es un reflejo de nuestra capacidad de crear realidades con conciencia. La ingeniería genética es un reflejo de nuestro potencial para transformar conscientemente nuestra propia biología. Jesús realizó lo que llamamos milagros: sanación instantánea, materialización de materia, control sobre elementos naturales, resurrección. En su tiempo, estas capacidades parecían sobrenaturales, pero él dijo explícitamente: estas cosas que hago, vosotros las haréis también, y aún mayores. No estaba hablando metafóricamente. Estaba diciendo que estas capacidades son el derecho de nacimiento humano, latentes en todos nosotros, esperando ser activadas cuando alcanzamos el nivel apropiado de conciencia. Y ahora, a través de la tecnología, estamos comenzando a hacer exactamente esas cosas. Estamos curando enfermedades que antes eran incurables. Estamos manipulando materia a nivel atómico. Estamos explorando realidades alternativas. La tecnología es el andamio externo que estamos construyendo mientras desarrollamos las capacidades internas que eventualmente harán obsoleta esa tecnología. Para 2026, la convergencia entre tecnología y espiritualidad, entre ciencia y misticismo, se volverá innegable. Los descubrimientos en física cuántica validarán lo que los místicos han dicho durante milenios. Las capacidades tecnológicas despertarán preguntas sobre la naturaleza de la conciencia que la ciencia materialista no podrá responder. Y en esa brecha, en ese espacio de no saber, se abrirá la puerta para una nueva comprensión que integra conocimiento objetivo y experiencia subjetiva. Todo esto, toda esta transformación masiva ocurriendo simultáneamente en todos los ámbitos de la vida humana, no es coincidencia, no son eventos aislados. Son todas manifestaciones del mismo proceso subyacente, la evolución de la conciencia humana alcanzando un punto crítico. Y aquí está lo que necesitas comprender visceralmente, no solo intelectualmente. Tú no eres un observador pasivo de este proceso, eres un participante activo. Cada pensamiento que piensas,
cada emoción que sientes, cada elección que haces, contribuye al campo colectivo de conciencia que está determinando cómo se desarrolla esta transformación. Cuando eliges el amor sobre el miedo, elevas el campo. Cuando eliges la unidad sobre la separación, contribuyes a la sanación colectiva. Cuando haces el trabajo de despertar tu propia conciencia, no solo te transformas a ti mismo, transformas todo el campo porque estás entrelazado energéticamente con cada otro ser humano en el planeta. Esto es lo que Jesús comprendió. Esto es por lo que enfatizó tanto la transformación personal, no porque fuera egocéntrico o individualista, sino porque sabía que la transformación colectiva solo puede ocurrir cuando suficientes individuos se transforman primero. Y ahora, en este momento crítico, antes de 2026, cada alma que despierta hace más fácil que la siguiente alma despierte. Cada persona que eleva su conciencia, eleva la conciencia promedio de toda la humanidad. Estamos cerca del punto de inflexión, el momento cuando el despertar se vuelve autosostenido, cuando la ola de transformación se vuelve imparable. Pero para alcanzar ese punto, para asegurar que suficientes personas hagan la transición, necesitamos que cada individuo que escucha este mensaje tome en serio su responsabilidad espiritual. Necesitamos que comprendas que tu despertar no es solo sobre ti, es sobre el destino de la especie humana. Y eso nos lleva a la pregunta más personal y más urgente. ¿Qué significa todo esto para ti específicamente? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo participas conscientemente en esta transformación? Ahora hablemos directamente a tu alma. Hablemos sobre ti, sobre quién eres realmente y sobre por qué este mensaje te ha encontrado en este momento exacto. No hay accidentes en el universo, no hay coincidencias. La ley de resonancia, la ley de atracción, garantiza que solo encuentras aquello con lo que vibras, y si has llegado hasta este punto del mensaje, si no has apagado este vídeo, si algo dentro de ti está resonando con esta verdad, aunque tu mente racional esté luchando con ella, es porque tu alma reconoce algo aquí. Tu alma sabe que esto es importante. Permíteme revelarte algo sobre ti, que quizás has intuido, pero nunca has verbalizado completamente. Tú no eres nuevo en este camino espiritual. No eres un principiante. Tu alma ha estado en un viaje de evolución a través de muchas vidas, muchas dimensiones, muchas experiencias. Y específicamente elegiste encarnar en este tiempo, en este cuerpo, en esta situación de vida, porque sabías que este sería el momento más crítico en la evolución humana, y querías estar presente para ello. Antes de nacer, cuando eras pura conciencia planeando esta vida, viste lo que estaba por venir. Viste el potencial tanto para la catástrofe como para el triunfo. Viste que la humanidad enfrentaría su prueba más grande y su oportunidad más grande simultáneamente. Y a pesar de saber que sería difícil, que habría sufrimiento y confusión, elegiste venir de todos modos, porque eres un guerrero espiritual, porque eres un portador de luz, porque eres parte de la solución. Puede que no te sientas así la mayoría de los días. Puede que te sientas perdido, confundido, inadecuado. Puede que mires tu vida y veas fracasos, heridas, limitaciones, pero todo eso es superficial. Todo eso es la personalidad, el ego, la identidad condicionada. Debajo de todo eso está tu verdadera esencia, tu alma inmortal, que es poderosa más allá de tu comprensión actual. Jesús vio esto en las personas, vio más allá de sus fachadas, más allá de sus historias de limitación, directo a su divinidad interior. Es por eso que podía realizar lo que llamamos milagros de sanación. No estaba sanando enfermedades, estaba recordándole a las personas quiénes eran realmente, y cuando recordaban, su cuerpo reflejaba instantáneamente esa verdad más profunda. Y ahora, tú necesitas recordar. Necesitas despertar del trance de limitación, de indignidad, de impotencia. Necesitas reconocer que eres un ser infinito que temporalmente está teniendo una experiencia humana finita. Y el propósito de esa experiencia humana no es sufrir, no es simplemente sobrevivir, es crecer, expandirse, evolucionar en conciencia hasta que alcances un nivel de maestría donde puedas operar conscientemente como un co-creador con lo divino.
Ese es el camino que Jesús recorrió. Ese es el camino que todos los grandes maestros espirituales han recorrido. Y ese es el camino al que tú estás siendo llamado ahora. Entonces, ¿cómo caminas este camino prácticamente? ¿Cómo te preparas para 2026 y para lo que viene después? Primero, debes comprometerte con tu propia sanación y transformación como tu máxima prioridad. Esto significa mirar honestamente todos los lugares en tu vida donde estás operando desde el miedo, desde el trauma, desde patrones inconscientes. Significa hacer el trabajo, por más incómodo que sea, de limpiar tu campo energético. Esto incluye sanación emocional, procesar y liberar emociones reprimidas, perdonar a aquellos que te han herido, perdonarte a ti mismo por los errores que has cometido. Incluye sanación mental, identificar y desmantelar creencias limitantes, narrativas falsas sobre quién eres y qué es posible. Incluye sanación física, tratar tu cuerpo como el templo sagrado que es, alimentándolo apropiadamente, moviéndolo, honrando sus necesidades. Segundo, debes desarrollar una práctica espiritual diaria. No estoy hablando de religión, estoy hablando de prácticas que te conectan directamente con tu esencia divina. Meditación, oración contemplativa, tiempo en la naturaleza, escritura de diario, trabajo de respiración, lo que sea que te lleve a ese lugar de quietud interior, donde puedes escuchar la voz de tu alma por encima del ruido de tu mente. Jesús se retiraba regularmente a orar, a estar en silencio, a reconectarse con la fuente, no porque fuera débil o necesitara ayuda externa, porque comprendía que mantener conciencia elevada requiere atención constante y recalibración. Si el maestro más iluminado que caminó sobre la tierra necesitaba práctica diaria, ¿cuánto más la necesitas tú? Tercero, debes elevar tu frecuencia vibratoria conscientemente. Esto significa elegir pensamientos que te eleven en lugar de deprimirte. Significa consumir información y entretenimiento que expanda tu conciencia en lugar de contraerla. Significa pasar tiempo con personas que te inspiran en lugar de personas que te drenan. Significa expresar gratitud, practicar bondad, buscar belleza. Suena simple, pero es profundamente transformador. Tu frecuencia vibratoria determina a qué línea temporal tienes acceso. Cuando elevas tu vibración, literalmente cambias a realidades más positivas. Esta no es metafísica vaga, es física cuántica. Es cómo funciona realmente la realidad. Cuarto, debes desarrollar discernimiento. En estos tiempos de información masiva y desinformación masiva, necesitas la capacidad de discernir la verdad no con tu intelecto, sino con tu intuición. Tu mente puede ser engañada. Tu intuición, cuando está afinada, nunca te guiará mal. Jesús enseñó: sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Debes desarrollar tanto discernimiento como apertura. Debes cuestionar todo pero no volverte cínico. Debes mantener una mente de principiante mientras desarrollas sabiduría profunda. Quinto, debes encontrar tu tribu. No puedes caminar este camino solo. Necesitas comunidad, necesitas apoyo, necesitas personas que comprendan lo que estás experimentando. Busca a otros que estén despertando. Crea o únete a grupos de apoyo espiritual. Comparte tu viaje. Aprende de los viajes de otros. La vieja era sobre aislamiento y competencia. La nueva era es sobre comunidad y cooperación. Los lobos solitarios no sobrevivirán la transición. Solo aquellos conectados en redes de apoyo mutuo prosperarán en la nueva realidad. Sexto, debes vivir tu verdad. Debes alinear tus acciones con tu conciencia en expansión. Esto puede significar hacer cambios difíciles en tu vida, dejar trabajos que ya no te sirven, terminar relaciones que son tóxicas, mudarte a lugares que te apoyan mejor. Puede ser aterrador, pero es necesario. No puedes mantener un pie en el viejo mundo y un pie en el nuevo. Eventualmente tendrás que elegir. Y cuanto antes hagas esa elección, cuanto más completamente te comprometas con tu camino de despertar, más fácil será la transición para ti. Y séptimo, debes reconocer que esto no es solo sobre tu salvación personal. Debes comprender que eres parte de una red global de almas despiertas
que están literalmente sosteniendo la frecuencia para que otros puedan despertar. Tienes un papel que jugar, no solo en tu propia transformación, sino en la transformación colectiva. Jesús enseñó servicio, enseñó que el más grande entre vosotros es el sirviente de todos. Pero no estaba hablando de servidumbre o sacrificio desde la falta. Estaba hablando de servicio desde la abundancia, desde el desbordamiento de tu propia plenitud. Cuando estás lleno de luz, naturalmente la irradias a otros. Cuando has sanado, naturalmente ayudas a sanar a otros. Cuando has despertado, naturalmente contribuyes al despertar colectivo, no como deber u obligación, sino como la expresión natural de quien te has convertido. Y aquí está la promesa. Si haces este trabajo, si te comprometes con este camino, para 2026 estarás completamente diferente de quien eres ahora. Tus capacidades se habrán expandido, tu conciencia se habrá elevado, tu experiencia de la vida se habrá transformado, y estarás listo, no solo para sobrevivir lo que viene, sino para prosperar en ello, para ser un ancla de luz en medio de la tormenta, para ser un faro de esperanza para aquellos que aún están perdidos en la oscuridad. Esto no es sobre volverse perfecto, es sobre volverse auténtico, es sobre volverse completo, es sobre reclamar tu derecho de nacimiento divino. Y ahora, con todo lo que has escuchado, con toda la verdad que ha sido revelada, llegamos al mensaje final y más importante. Hemos viajado juntos a través de 2000 años de historia oculta, de profecías suprimidas, de verdades enterradas. Has escuchado sobre lo que viene en 2026 y por qué este momento es tan crítico. Has comprendido tu papel en esta transformación global. Y ahora debemos hablar sobre lo que haces con este conocimiento, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. La comprensión sin aplicación es solo fantasía intelectual. Y en estos tiempos, cuando todo está en juego, no tenemos el lujo del conocimiento pasivo. Déjame entregarte el mensaje final que Jesús dejó para este tiempo. Es un mensaje que no está en los evangelios canónicos. Es un mensaje que fue preservado solo en la tradición oral más secreta, transmitido de maestro a estudiante a través de las eras. Y es simplemente esto. Cuando veas que el mundo que conoces comienza a desmoronarse, no temas, porque lo que parece destrucción es solo transformación. Lo que parece muerte es solo renacimiento. Mantén tu corazón abierto, mantén tu mente clara y recuerda que eres eterno. Ninguna crisis externa puede tocar tu esencia verdadera y en el momento de mayor oscuridad, tu luz brillará más fuerte. Este es el tiempo del que Jesús habló. Este es el momento que todos los profetas vieron. Y tú estás aquí, vivo, consciente, despierto lo suficiente como para recibir este mensaje. ¿Qué harás con él? Tienes una elección. Puedes cerrar este vídeo, regresar a tu vida como si nada hubiera cambiado, continuar durmiendo mientras el mundo se transforma a tu alrededor. O puedes despertar completamente, puedes comprometerte, puedes convertirte en quien viniste aquí a ser. Benítez pasó su vida entera investigando estas verdades porque sabía que personas como tú necesitarían escucharlas. Arriesgó su reputación, enfrentó críticas despiadadas, fue ridiculizado por académicos y atacado por instituciones religiosas. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que la verdad es más importante que la comodidad. Porque sabía que algunas almas estaban listas para despertar y necesitaban esa chispa de conocimiento para encender su propia llama interior. Eres una de esas almas. Si no lo fueras, no estarías aquí. Si no lo fueras, habrías apagado este mensaje hace mucho tiempo. Entonces, aquí está tu llamado a la acción. Aquí está lo que necesitas hacer ahora mismo. Primero, toma una decisión. Decide conscientemente que te comprometes con tu despertar espiritual, no como algo que harás algún día, no como algo que intentarás si tienes tiempo, como tu prioridad máxima, tu razón de ser, tu misión de vida. Segundo, comienza hoy. No esperes hasta tener todas las respuestas. No esperes hasta sentirte listo. Comienza exactamente donde estás, con lo que tienes. Ahora, elige una práctica espiritual y hazla hoy. Elige un área de sanación y comienza a trabajar en ella hoy. Da un paso,
aunque sea pequeño, en la dirección de tu transformación. Tercero, conecta con otros. Comparte este mensaje con aquellos en tu vida que puedan estar listos para escucharlo. Pero hazlo con sabiduría. No intentes convencer a nadie. No prediques. Simplemente comparte desde tu experiencia, desde tu resonancia. Aquellos que están listos responderán. Aquellos que no lo están, los dejarás en paz sin juicio. Cuarto, mantente informado pero no consumido. Presta atención a lo que está sucediendo en el mundo, pero no te ahogues en las noticias. Observa las señales, nota los patrones, pero no permitas que el drama externo te robe tu paz interior. Recuerda siempre que tu trabajo principal es interno, no externo. Quinto, cultiva la fe inquebrantable, no fe ciega, no fe basada en la esperanza de que alguien más venga a salvarte, fe basada en el conocimiento directo de tu verdadera naturaleza, fe basada en tu experiencia de lo divino, fe que no puede ser sacudida porque está arraigada en la realidad en lugar de en la creencia. Y sexto, prepárate para lo inesperado, porque aunque podemos ver las líneas generales de lo que viene, los detalles específicos son fluidos. La línea temporal está siendo creada momento a momento por la conciencia colectiva. Permanece flexible, permanece adaptable, permanece abierto a la guía divina que vendrá de maneras que no puedes anticipar. 2026 está llegando rápidamente, ya estamos en el proceso, ya estás sintiendo los efectos, aunque puede que no los hayas nombrado correctamente hasta ahora. Los próximos meses y años serán los más intensos de tu vida, pero también serán los más significativos, los más transformadores, los más llenos de propósito. Este es el tiempo por el que viniste, este es el momento para el que has estado preparándote toda tu vida, incluso cuando no sabías que te estabas preparando. Las palabras de Jesús resuenan a través de los siglos hasta este momento exacto. Estar alerta, estar despierto, porque no sabéis el día ni la hora. El día está amaneciendo, la hora está llegando, y aquellos con ojos para ver ya pueden sentir el nuevo mundo emergiendo del cascarón del viejo. Tú tienes un lugar en ese nuevo mundo, tienes un papel que jugar, tienes dones que dar, pero solo si eliges despertar, solo si eliges participar conscientemente, solo si eliges convertirte en quien realmente eres. La verdad te ha sido revelada, el conocimiento te ha sido dado, ahora depende de ti qué haces con ello. El mundo está cambiando, tú estás cambiando, y juntos estamos dando a luz una nueva era de conciencia humana. Bienvenido al amanecer, bienvenido al despertar, bienvenido a tu verdadero propósito. El viaje está lejos de terminar, de hecho, apenas está comenzando, pero ahora caminas con ojos abiertos, con corazón despierto, con tu alma plenamente presente, y eso lo cambia todo. Que la luz que Jesús vino a encender arda brillantemente en ti, que las verdades que han sido reveladas transformen tu vida desde adentro hacia afuera, y que cuando llegue 2026 estés listo no solo para presenciar la transformación, sino para encarnarla. La elección siempre ha sido tuya, y ahora, más que nunca, esa elección importa. Elige sabiamente, elige conscientemente, elige el amor sobre el miedo, elige la luz sobre la oscuridad, elige tu divinidad sobre tu limitación, porque el tiempo de dormir ha terminado, el tiempo de despertar está aquí, y el mundo te está esperando.